De Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo a toda la audiencia. La verdad que es un gusto estar hoy acá en este programa. ¿Cómo está de ánimo? Muy bien, muy bien. Preparando los motores para el año que se avecina. Ahora, justo, ya que estamos en esto, se la hago cortita, pero aquí Connie Hughes traía a Pinker con sus ideas y su análisis. Yo no lo traje, pero una empresa muy importante de Plaza Bueno, lo pero trajo a una conferencia evocando. aquí en Montevideo y tuve el honor de tomarme un café con él. Bien, pero evocaste de alguna manera a un pensador, ¿no? Un pensador contemporáneo muy destacado. Y yo le quiero preguntar, no tan contemporáneo si se quiere, pero a Manini, ¿a quién prefiere? Hablando de pensadores, de filósofos y... si a un von Clausewitz, a un Maquiavelo, a un Napoleón. Y no me diga un Artigas, porque artistas somos todos. No vale Artigas acá. Mire, yo prefiero al que siempre esté conectado con la realidad. Yo creo que a veces hay muchos problemas que se derivan de demasiada teoría. Hay que ser práctico, hay que ser práctico. Cualquiera de ellos que usted nombró fueron muy prácticos en su momento, para su época. En esta época no se puede tampoco trasladar personajes de otras latitudes y de otras épocas. Acá lo que hay que pensar... ¿La practicidad de un Bukele? En base a la realidad uruguaya, que no es la de El Salvador. La realidad uruguaya. Aquí claramente hay un proceso de deterioro en las relaciones sociales, en el tema de la convivencia pacífica, un proceso de deterioro que está cada vez más grave y que indudablemente que requiere medidas, pero medidas de Uruguay, propias a la uruguaya, con la forma que tengan que ser, pero sin estar buscando modelos fuera del país. Yo creo que aquí nosotros podemos analizar qué es lo que se ha venido haciendo mal. Nosotros en materia de seguridad pública hemos hecho propuestas concretas. Yo mismo le he entregado documentos al entonces ministro Larrañaga, al ministro Heber. Hemos aportado y estamos aportando hoy en las reuniones que se hacen a nivel del Ministerio del Interior con ideas para buscar darle un cambio de rumbo a ciertas políticas de seguridad pública que en definitiva están demostrando que no son lo efectivos y lo eficaz necesario para cambiar una realidad que yo creo que es inaceptable. ¿No fue suficiente la LUC? ¿No fue suficiente la LUC? No. Acá uno puede poner en una ley lo que sea, de penas más fuertes, darle más garantías al policía que actúa y todo. Eso viene bien, lo mismo que ahora con el tema de los allanamientos nocturnos. Yo diría, son herramientas, pero no es el fondo, no es la esencia. ¿Y para Cabildo Abierto, cuál es la esencia? Nosotros lo venimos diciendo desde el primer día. Primero que nada, mucho mayor presencia policial cerca de los vecinos. ¿Policial y militar o solo policial? ¿Lo qué, perdón? ¿Policial y militar o solo policial? Yo no soy partidario de los militares patrullando las calles con funciones policiales. Soy totalmente contrario a eso. Lo he dicho siempre, aparte. Ahora, la policía ha sido retirada del contacto con los vecinos en forma, continua desde los gobiernos frente amplistas hacia adelante, hasta el punto que hoy las comisarías de barrio son una cáscara comparado con lo que era antes. Hoy hay un par de funcionarios, de policías que están para recibir las denuncias y poco más pueden hacer, porque no se lo permite la ley de procedimiento policial, por un lado, y porque no tienen los recursos, por otro, ni humanos ni materiales. Ese proceso hay que revertirlo. La policía tiene que estar mucho más presente en los barrios. Tiene que haber presencia permanente, ronda de policías, así sea... Pero entonces habría que contratar mucho más funcionario público. No. Usted dice que alcanza con los funcionarios. Hoy hay la misma cantidad o más. Hoy hay más policías que los que había hace 20 y pico de años cuando esto se hacía, ¿no? Rondas a pie, a caballo, en vehículos y sobre todo en las zonas más calientes. Tal vez se puede decir que ha ido progresando el delito, que es más virulento que antes, es cierto. Pero pienso yo que no es un tema de más efectivo. Y si fuera, bueno, que sean más efectivos. Yo pienso que acá es fundamental que los uruguayos tengan mejores condiciones en materia de seguridad pública. Y nosotros hemos hecho aportes en otros aspectos también. En el tema carcelario, acá todos los meses son liberados centenares de presos que han cumplido su condena. La gran mayoría de ellos son reincidentes al poco tiempo por la sencilla razón de que no han sido rehabilitados. No se ha cumplido con lo que dice la Constitución de la República, que el preso está para ser rehabilitado. Pero ahora, eso está en el discurso, con todo respeto, de todo el sistema político, Manini.
¿Qué pasa que después no se lleva a acción ninguna de estas? Porque empiezan... nosotros hemos hecho propuestas concretas. Yo he dicho y lo he hablado con el comisionado parlamentario, lo he hablado con referentes de los distintos partidos. Los presos tienen que trabajar obligatoriamente 8 horas diarias de lunes a sábado, todo el periodo que estén presos, obligatoriamente. Y eso, cuando uno lo dice, se horrorizan, que cómo vamos a obligar a una persona. Bueno, yo creo que por ahí pasa la verdadera rehabilitación del preso. Y si no lo rehabilitamos, estamos todos los meses soltando a la calle a futuros reincidentes que van a engrosar a los nuevos y cada vez va a haber más y más presos y hoy tenemos 15.000, dentro de 5 años serán 20.000 y el problema será cada vez peor. Después profundizamos un poquito más, pero si me permite un paréntesis, algo que acaba de traer usted, que ya no es la primera vez, por supuesto, ¿no? Lo de los privados de libertad a trabajar 8 horas, a ocupar la mente, a ocupar el tiempo, a generar disciplina, a crearla. Supongo que por ahí va la cosa, ¿no? El objetivo. No lo busque por el lado de la disciplina, que puede dar lugar a interpretaciones totalmente erradas. ¿Por dónde va el lado? Por el lado de la ocupación. El primer beneficiado es el propio preso. Una cosa es estar preso mirando el techo todo el día, otra cosa es estar preso trabajando. Pero no me olvido que hace pocos días hubo toda una gran polémica porque alguien de ex Partido Comunista osó mencionar cerrar los liceos militares porque entonces la estrategia de la educación militar disciplinada y demás. O sea, cada vez que estamos tratando de ir a un lugar de posible común acuerdo en el sistema político que tiene que ver con la seguridad, aparecen las diferencias ideológicas y filosóficas. Es fácil coincidir en que hay que atender las causas previas, ¿no? La vulnerabilidad de las familias, los contextos más críticos. Sí, ahora, en las medidas de intervención concretas que tienen que ver con seguridad puntualmente, con el aspecto punitivo del derecho, ahí empiezan las diferencias. ¿Alguien coincide con Manini con lo que acaba de plantear? Yo coincido en que el trabajo, y le sumaría la educación también, son componentes fundamentales de lo que llamamos rehabilitación. Ahora, y que sería un buen escenario que los privados de libertad pudieran cumplir jornadas laborales como cumplimos los que estamos en libertad, también. El tema es que esas jornadas laborales de 8 horas tengan algo de relación, se parezcan a la economía real con la que los privados de libertad se van a tener que enfrentar una vez que salgan de las cárceles, porque ahí está el desafío. Es decir, ¿cómo hacemos que el trabajo llegue a las cárceles? Porque si no, ¿qué hacemos? O sea, ¿en qué tarea lo ponemos? No me parece que sea por ahí la propuesta. No. Porque yo entiendo, en la cárcel Manini propone ocupar a las personas, no tenerlas ociosas. Pero no solo para ocupar. Yo cuando lo propongo digo, con 2 finalidades. A ver. Crear un hábito, hábito de trabajo que muchas veces, lamentablemente, no tuvieron nunca oportunidades quienes van presos, y crear una habilidad. Una persona que está, pongámosle, 5 años preso, trabajando en una panadería, seguramente cuando salga va a saber hacer bizcochos, hacer pan, y va a tener el hábito de trabajo. Esa persona tiene mucho más posibilidades de ser rehabilitada, de no reincidir al día siguiente que el que no tiene ni hábito ni habilidad. Esa es la finalidad. Entonces yo digo, en vez de estar invirtiendo más en cárceles, está bien que se invierta cuando hay hacinamiento, etcétera, pero en vez de seguir en un proceso que es de nunca acabar, porque cada vez va a haber más presos si no se rehabilita a los presos, en vez de eso hay que invertir en talleres, hay que invertir en infraestructura de trabajo, para que el que vaya a la cárcel vaya a una panadería, una herrería, una carpintería, una talabartería, a lo que sea, una quinta, una granja, lo que sea. Pero se obliga a trabajar. 8 horas diarias obligatorias. Eso ya supondría una reforma de la Constitución, ¿no? ¿Fer? No necesariamente Constitución, ¿eh? A ver, mire que la Constitución habilita, porque fue la primera excusa que aparece siempre, el artículo específico, ¿no? dice el preso hay que rehabilitarlo. Esto es una de las formas más claras de rehabilitación. Podrá haber otras, pero esta es una. Las demás han demostrado fracasar normalmente. Yo me animo a decir que la mayoría de las personas que están en privación de libertad quieren trabajar. Y de hecho, muchísimas de ellas también quieren estudiar y a veces no existe la oportunidad porque no existen los cupos hay un porcentaje que trabaja. Para hacerlo. Por eso. Alrededor de un 30% están contemplados. O sea, lo que yo y también hay muchísimos más que lo quieren hacer y que no tienen la oportunidad de hacerlo. De hecho, hay empresas instaladas en algunas unidades mediante las cuales existe el trabajo formal y existe la remuneración y existen los aportes como cualquiera de nosotros y a mí me parece que está perfecto. Creo
creo que tiene que existir una remuneración de por medio y me parece que no nos podemos olvidar en ningún momento un gran flagelo que tiene hoy el sistema penitenciario, que es el tratamiento de las adicciones. Porque nosotros podemos pensar en oportunidades laborales que yo siempre voy a estar afín a eso, porque como usted decía, hay que ser pragmático y ver la realidad. Bueno, en el pragmatismo y la realidad, las personas en privación de libertad quieren trabajar. La amplísima mayoría de ellos. De hecho, hay unidades en las que casi todos trabajan. Pero me parece que donde estamos flaqueando y muy fuerte es en el tratamiento de las adicciones, que necesariamente tiene que ir acompañado para que un trabajo, por ejemplo, se pueda sostener, para que una rutina se pueda sostener. No lo dejaría de pensar como un conjunto si es en clave de esto de rehabilitación. Coincido totalmente. Nosotros estamos trabajando en un proyecto en la Cámara de Representantes mediante el cual se le permite al preso optar por un tratamiento de rehabilitación y mientras lo está haciendo se le computa como que está cumpliendo su prisión. Si deja el tratamiento, vuelve a la cárcel. O sea, es indudable que es un tema que hay que enfrentarlo porque las estadísticas dicen que la mayoría de los presos son adictos y eso es gravísimo y va en contra de esa rehabilitación de la que hablamos. ¿Qué querías agregar, muy Diego? cortito, porque es un tema informativo. En la ley de urgente consideración, la principal ley de este gobierno, se incluyó un artículo que dice: el trabajo de los reclusos penados será obligatorio y estará organizado siguiendo criterios pedagógicos y psicotécnicos. O sea, eso ya existe. Como marco normativo ya existe, pero no, fue aprobado en el pero no se Parlamento. aplica, no se está aplicando. Ah, ok, bueno. No se lo quiere aplicar. Claro, La está dificultad bien. logística, me está parece bien, también está de- bien, pero de entonces hay un aplicarlo. problema de instrumentación, no es Claro. una discusión legal. Pero ¿Cuál es la repercusión que ha tenido a la interna de la coalición? Porque si uno lo escucha a usted presentando todas estas propuestas, más allá de que algunas puedan tener mayor adhesión o menos, usted hoy forma parte del gobierno. Sí. Y ha negociado otras cosas que Cabildo Abierto se ha propuesto como objetivos concretos y las ha logrado. ¿Cuál es la repercusión que ha tenido cada vez que usted propone cuestiones como tratamiento de las adicciones, cuestiones que parecen lógicas dentro del Nosotros lo hemos sistema planteado en carcelario? los ámbitos que corresponden. Yo lo he hablado con el comisionado parlamentario, Sí. se lo he llevado al ministro del Interior, lo he hablado con algunos referentes. Bueno, lo toman, lo vamos a considerar y después no se aplica, o se aplica con limitaciones, porque indudablemente que esto también requiere una logística, una infraestructura, recursos. Requiere recursos. Por eso, pero tal vez el ámbito no es el comisionado parlamentario quien puede darle alguna devolución de la iniciativa por su experiencia, sino hasta el propio presidente de la República. Usted ha negociado con el propio presidente cosas en las que a Cabildo Abierto se les iba... Es de las tantas propuestas, yo le puedo enumerar una docena de propuestas que hemos hecho que creemos que son todas importantes y buenas, que quedan a veces a consideración y, bueno, en definitiva quedan cajoneadas y no caminan. Nosotros no podemos pretender imponer todo nuestro punto de vista. Esa es nuestra opinión, la planteamos, vamos a insistir con ello, tal vez simplemente vamos a entender. ¿Le han llevado alguna en este tiempo vinculada a la seguridad? De materia de seguridad pública hemos presentado varias propuestas, yo le diría que muy pocas han sido recogidas del documento que yo le hablo del año 2020. Cárcel de máxima seguridad, hay varias propuestas que no han sido... cambio en el sistema de ascensos a la escala superior de la policía. Creemos que hay que volver a la antigüedad calificada como forma de motivar al policía profesional. No se ha hecho tampoco. Es decir, por distintas consideraciones y razones, nosotros en el Ministerio del Interior lamentablemente no hemos tenido participación. Yo siempre digo medio en forma simbólica, no tenemos ni al portero en el Ministerio del Interior. O sea que más que proponer y hablar con el ministro y hablar con quien sea, no podemos. Ahora, y me queda una el cosita sola. protagonismo, En sí, a este ver. contexto, ¿qué importancia le asignó Cabildo Abierto a la prisión domiciliaria para mayores de 65 años cuando hablamos de un sistema carcelario que, por todo lo que estábamos comentando acá, está desbordado en otras franjas etarias, ¿no? ¿Qué importancia para Sí, nosotros? porque ahí sí hubo presión de Cabildo y allí hubo una incidencia. Tal vez no salió con todo lo que ustedes querían, pero salió. Es importante, entendemos que en un sistema carcelario como nuestro desbordado, donde hay hacinamiento y aquellos presos de cierta edad para arriba que cumplan determinados requisitos,
es importante que puedan cumplir de forma domiciliaria, lo cual es una forma de cumplir la prisión que ya existe y que hay muchos que lo están cumpliendo. No es nada nuevo, digamos, ¿no? Simplemente nosotros queremos generar una situación de que se contemple en forma más generalizada, que los mayores de cierta edad no tengan que estar penando en estas cárceles actuales, y máxime cuando la Constitución de la República dice que el preso es para ser rehabilitado. Usted, una persona de 80 años presa, difícilmente la vaya a rehabilitar, es decir, salvo que haya cometido recién el delito. Nuestra propuesta decía cuando haya pasado un lapso mayor que el tiempo de prescripción del propio delito. O sea que era para gente que iba mucho después presa. Entonces, esa gente que no va a ser rehabilitada en base a lo que dice la Constitución de la República, entendíamos que era positivo. Y entendemos que cuanto más se pueda descomprimir el sistema carcelario, con criterios como este, no con los criterios que aplicó el Frente Amplio en el año 2005, que prácticamente abrió las puertas de las cárceles. Nosotros decimos que eso es bueno para mejorar el sistema carcelario. Bien, Connie. No, yo simplemente no soy experto en esta materia, pero sí tengo claro. Punto 1. El Uruguay tiene como política desde la Constitución de 1830 que las cárceles, lo dice el artículo 138 de la vieja Constitución de 200 años, las cárceles no se permitirá que se mortifique a los presos. Quiere decir que el término mortificar, es decir, crearle condiciones de muerte, no está previsto, lo hemos tenido como un principio liberal desde entonces hasta hoy. Lo que ahora la Constitución dice es un poco más y va más allá. Voy a complementar lo que decía el general en el sentido que dice en ningún caso se permitirá, es el artículo 26, que las cárceles sirvan para mortificar. Aquí usa la misma palabra, pero después dice, y sí solo, para asegurar a los procesados y penados, es decir, va para todos los que, no solo para los penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Quiere decir que no tenemos problemas legales para hacer esto. Lo que necesitamos es conciencia política y instrumentarlo, porque la verdad es que los resultados a la vista están. Tenemos ahora, yo siempre tengo presente los tiempos en que estaba en el gobierno, y cuando Juan Andrés Ramírez asumió el Ministerio del Interior, me lo decía un día charlando, había 2.900 presos. Cuando se fue había 3.100. Ahora hay 15.000. Quiere decir que hemos la población de allí a acá subió 3%. No subió nada. Bien, y sin embargo tenemos esas circunstancias. A salir un poquito, si les parece, de la cuestión de seguridad, pues son, como integrante del gobierno y hablando de propuestas, la verdad que Cabildo Abierto ha presentado propuestas de distintas naturalezas. Hoy por hoy está el tema en concreto de la deuda justa y ya vamos a eso, pero si me permite una pregunta más general. Cuando le pregunté cómo estaba de ánimo, pensé que capaz que era suficiente para que usted agarrara el guante, pero no. Entonces, insisto. En realidad se lo pregunto porque han sido 4 años de gobierno en el que Cabildo Abierto ha tenido momentos, por lo menos para la opinión pública, para la afuera, de mucha incomodidad, de reclamos concretos de parte suya como líder del sector, de falta de atención a las propuestas, de falta de reconocimiento. Siempre hablaba de esa reunión de mesa redonda que nunca se daba. Lo que a su vez es paradójico, porque usted como militar entiende la verticalidad como filosofía de vida, pero no el presidencialismo no le gusta. No es que no me guste, digamos, puede ser, hay distintos regímenes, hay presidencialismo, hay parlamentarismo, pueden ser buenos o malos unos y otros. En el Uruguay se ha aprobado con distintas formas de poder ejecutivo, con un colegiado donde se repartía en un consejo, digamos, las distintas responsabilidades, más allá de que había un presidente por año, pero yo no lo veo voy mal. En concreto a la forma de ser presidente y de liderar de Luis Lacalle Pou, ¿no? Yo lo que digo, esta es una coalición. Usted me pregunta de estado de ánimo, digo, por un lado,
estoy conforme con los aportes que viene haciendo Cabildo Abierto. Este año ha sido particularmente claro los aportes que ha hecho cuando se trató la reforma de la seguridad social, cuando se trató la ley de tenencia compartida, cuando propuso la ley de internación compulsiva, que terminó siendo aprobada, cuando bueno, en distintos aspectos, en la rendición de cuentas, donde se lograron algunos aspectos importantes para nosotros y mejorarla sustancialmente. Cabildo ha hecho aportes permanentemente desde el primer día, y aportes que muchas veces no son reconocidos o valorados en su justa dimensión. A veces genera como un malestar hasta en los propios socios de la coalición, y sin embargo ha sido de importante. perfilismo muchas veces. Yo a veces pongo como ejemplo la LUC. Si la LUC no hubiera contado con el aporte de Cabildo Abierto, hubiera sido derogada el 27 de marzo del año 22. Lo digo desde el convencimiento profundo. Cabildo Abierto, en la discusión de la LUC, hizo sacar un capítulo que venía en el articulado propuesto del Poder Ejecutivo sobre las áreas protegidas. Bueno, yo digo que si eso hubiera quedado firme y hubiera sido un artículo más a ser impugnado en el referéndum, seguramente hubieran logrado esa diferencia que faltó, esa pequeña diferencia que faltó, porque bastaba darle manija a todos los ambientalistas del Uruguay, que por suerte son muchísimos, explicándoles del daño que se iba a provocar al traspasar las áreas protegidas a las intendencias, para que ese 1 y pico por ciento, 2%, fuera al revés. Estoy convencido. Acaban de aprobar el partido ambientalista de Eduardo Lust. ¿Vieron hoy? Aporte sobre, ahora en la seguridad social, si se llegan a juntar las firmas que está recogiendo el PIT-CNT y hay plebiscito el año que viene, yo creo que va a haber más fortalezas para defender la ley que votamos en abril que si no hubieran estado los aportes de Cabildo Abierto. Yo lo que digo, hay que valorar los aportes que venimos haciendo desde el primer día. Hemos bajado la pelota al piso en un montón de situaciones. Si hubiera tiempo les puedo contar algunas en que hemos bajado la pelota al piso y que hemos evitado que haya más rigidez en el ámbito político nacional. Lo hemos hecho más de una vez, aunque muchos no lo valoran o no lo reconocen como lo debieran hacer. Por eso yo digo, por ese lado estamos conformes. Por otro lado, estamos con... Pero está conforme hoy, porque se le ha escuchado muy conforme durante muchos años. Por supuesto, hay situaciones coyunturales... Las próximas elecciones, de alguna manera, lo están llevando a tener que estar un poco más conforme. No. Sabe que a mí no me cambia el estado de ánimo, especulaciones de ninguna índole. A veces puedo estar molesto con una situación particular. Estuve molesto cuando el presidente vetó la ley forestal. Estuve molesto porque entiendo que era una ley buena, una ley necesaria, y sin embargo se vetó, y hoy se siguen plantando tierras agrícolas con eucalipto, que creo que está mal. Estoy convencido, y bueno, vamos a insistir con eso, por supuesto, en la campaña electoral lo vamos a volver a plantear. Bien. Y en el próximo periodo lo vamos a volver a proponer. Pero ¿cómo quedó del episodio, bueno, de la renuncia de su pareja? Y bueno, más allá de la molestia, porque yo entiendo que fue un trato que no fue el justo trato que se debía haber aplicado en ese momento, no se le dio ni la oportunidad de defenderse correctamente. Más allá de esa molestia, nosotros siempre hemos dicho que lo importante es el monte y no el árbol. Para mí fue un episodio, quedó al costado, como el del veto, como a veces algunas declaraciones bastante hirientes de socios de la coalición. Nosotros siempre sabemos mirar el monte y no el árbol. Permíteme hacer una pregunta totalmente por fuera de guión, bueno, ni que tuviera un guión, pero digo, por fuera de lo esperable. Pero de verdad, como mujer me lo pregunto, ¿no? Y no me tiene por qué contestar y mucho menos dar detalles, pero por lo menos quiero creer que detrás de todos los políticos hay personas, y personas que deben haber pasado más de una noche realmente conflictiva con su pareja en aquel momento, ¿o no? Que la política primero, que el matrimonio primero, que el presidente, que la coalición. Dígame que es normal y que en algún momento esto horadó. Pero por supuesto que es normal, por supuesto que es normal, y esas cosas ocurren, claro que sí. Ahora, en ese episodio yo le digo, así el ministro fuera otro cualquiera, yo hubiera dicho lo mismo, pero no quiero volver sobre eso porque es volver a poner un dedo en una llaga que creo que no nos hace bien a nadie. Entonces, para mí, eso es el árbol, hay que mirar el monte, lo importante es que la coalición pueda
presentar propuestas claras y pueda reeditar el gobierno en las próximas elecciones de octubre, y para eso tiene que ir a los problemas reales de la gente. Ahora vamos a hablar, pero el tema de la deuda es uno de esos problemas reales, el de la seguridad pública es otro, temas de los problemas reales. Hablamos de seguridad pública ya bastante, nunca es suficiente, pero bueno, dentro de los tiempos que permite la televisión, vayamos a otra de las que usted entiende son prioridades, la deuda justa. Sí, nosotros quisimos hacer una ley que contemple la realidad, para mí y para nosotros, escandalosa que se vive hoy, donde centenares de miles de uruguayos, 1 millón, están en el clearing de informes y 700.000 son categoría 5 según el Banco Central, es decir, lo que ellos consideran deudores irrecuperables. Sí. Es decir, son números de escándalo y que van en ascenso. Antes, hace un año eran 630.000, hoy son 700.000 los deudores irrecuperables. Y en el clearing también van en ascenso. Entonces el problema es cada vez más grave. Y esto se origina, a nuestro entender, por las condiciones abusivas de quienes detentan el poder del crédito, de quienes son los prestamistas. Pero usted como que insinuó que si no se la llevan sus socios es porque aceptan presiones de la banca. Porque eso es una acusación grave. Pregúntele a ellos por qué no la llevan. Pero el tema es objetivo, es real. Cada vez hay más gente endeudada sin posibilidades de salir. De esos 700.000 deudores irrecuperables, la mitad tienen 35 años de edad o menos. O sea, gente que tiene una vida por delante, por fuera del sistema financiero, al menos por fuera del mercado de crédito en blanco, digamos. Senador, entonces nosotros dijimos, que yo insista, entiendo lo que plantea, sí, pero no es nada menor que usted permita o soslaye o diga que la banca presiona a sus propios socios. Yo lo que le voy a dar datos objetivos, no quiero entrar en las especulaciones porque eso es todo subjetivo. Pero usted le plantea la especulación. Lo objetivo es que presentamos un proyecto de ley, fue aprobado en comisión después de recibir unas cuantas delegaciones, Banco Central, empresa que opera el clearing, etc. Fue aprobado en comisión, pero cuando vamos al plenario ya no estaba. Se tranca. No estaba. Eso es un dato de la realidad. Nosotros dijimos, bueno, este es uno de los temas, porque nos ha pasado con varias propuestas nuestras que han quedado en un cajón, a pesar de que estoy convencido de que son muy buenas, como por ejemplo que sea el Senado el que tenga la última palabra en las concesiones a 50 años para adelante, ¿no? Bueno, pero eso lo hablamos en otro momento. Sí. Yo lo que digo es que el tema de la deuda es uno de esos temas que no podemos dejar que muera en un cajón. Entonces dijimos, acá dimos un plazo, esto era noviembre del año pasado, bueno, vamos hasta Semana Santa, si no hay acuerdo con el sistema político, y ya lo anunciamos en noviembre, vamos a quemar el último cartucho que es el de la consulta popular. Vamos a recoger firmas y vamos a tratar de que si las firmas se juntan, haya un plebiscito al respecto. Y en eso estamos hoy porque no hubo ley. Ojalá hubiera habido una ley que hubiera contemplado no solo el tema de límites a las tasas de interés, porque hoy todo el mundo habla de que hay que respetar la Constitución por encima de todo. Estamos todos de acuerdo, la Constitución por encima de todo. Bueno, hoy se viola la Constitución todos los días. Cuando se aplica usura, se viola la Constitución, artículo 52. Prohíbe la usura, claramente. Sin embargo, acá hay intereses del 100 y pico %, cuando la inflación en el país es del 5%. Eso es usura. Vayan a la definición que da el diccionario. Entonces, nosotros decimos, ponerle límite por un lado. Hay algunas propuestas que han surgido en estos últimos días al respecto, límites a la usura. Pero por otro lado, ¿qué hacemos con los centenares de miles de uruguayos que no tienen salida? Permítame una vuelta de panel sobre este tema, Connie. Usura es una palabra que viene del latín usus y quiere decir interés. La tradición romana no penaba ni castigaba el cobro de interés. Había un profesor de facultad que para explicar la tasa de interés nos planteaba esta pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Un toma o 2 te daré? Y con eso la clase estaba 1 hora discutiendo. El pájaro hermano más que 100 volando, es lo mismo. Bueno, en vez de ser el pájaro hermano y 100 volando, lo hacía específicamente y analizaba cuál era la respuesta, depende de la tasa de interés. Un toma o 2 te daré. Piensen en la Argentina hoy, ¿qué querés? ¿1 peso hoy o 2 pesos mañana? Bueno, depende si en el interín... No obstante, en el siglo IV, en el año 313,
un emperador romano, Teodosio, recogiendo el espíritu cristiano, decretó que el cobrar interés estaba prohibido por la Biblia, citando un versículo de los Evangelios de San Lucas y 3 normas de la Biblia. Entonces, luego, digamos, recibió el respaldo en la obra de Santo Tomás, y durante muchísimos siglos la humanidad consideró que cobrar interés estaba reñido con la moral. No es el caso nuestro, no estamos criticando que se cobre interés. Un toma, sí, pero no a los intereses actuales, un toma con intereses razonables. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en el Uruguay? En la Constitución del 42 se incluye este artículo 52, entonces era el 51, que dice que está prohibida la usura, está prohibido. De hecho... ¿Pero tiene razón o no, Manini, cuando señala que se está violando todos los días la Constitución en nuestro país? No, porque hay una ley que se aprobó... Que es inconstitucional, que habilita la usura. Una ley que habilita lo que la Constitución prohíbe. Es una ley, pero no porque no habilita la usura. Lo el que tema hace es definan usura. Bueno. La ley lo que hace es describir cuáles son las tasas la Real Academia Española. a las cuales usura, la ley define excesivo lo que son las tasas a las cuales se puede considerar usura. Y eso es lo que ha puesto, digamos, en contraposición la postura de Cabildo. Están en todo su derecho. Creo que si consiguen los votos, las firmas, tendrán el resultado. Yo voy a votar en contra. para que no quede en el aire, porque quedó medio confuso. Manini usa la Real Academia como referencia de usura. La ley que dice hoy, esa ley que supuestamente es inconstitucional, pero que habilita. La ley es larguísima. No, por favor. Por eso. La ley hoy permite, primero que nada, le pide a los bancos privados, dejan afuera al República, que hagan el promedio de a ver a cuánto prestan. Y a eso el Banco Central le puede sumar 55 puntos más, y eso da el interés normal, más todavía si hay mora, si hay incumplimiento. Y esto se ha ido hasta cerca del 180%. No, pero hay que separar lo que es la mora del interés, porque la mora es el incumplimiento del interés. Bueno, ahí está, pero en términos normales se puede cobrar 100 y pico %. De hecho, hoy están en el orden del 100% de los intereses normales. En caso de mora y todo, es mucho más. Y estamos hablando de un país con inflación del 5%. Si uno va a la Real Academia Española, y no hay otra definición, en la ley no está y en la Constitución no está, usura es interés excesivo por un préstamo. Para nosotros, 100%, cuando la inflación es del 5%, es interés excesivo por un préstamo. Fernanda. Tengo entendido que el elemento que marca las discrepancias con el resto de la coalición es la seguridad jurídica y no violar lo acordado entre las partes. ¿Por qué no modificar esta ley, justamente dejando por fuera este artículo, que es el que genera las contradicciones? ¿Y qué opina en caso de que estos nuevos proyectos que se están tratando sobre la usura compartan o tengan el aval de Cabildo Abierto, si igual se va a seguir adelante con la juntada de firmas? Nosotros quisimos modificar la ley, tuvimos 2 años discutiéndolo en comisión. Una ley que, vamos a entender, la ley nuestra tiene 2 partes, no va solo al tema usura, también va al tema reestructura de la deuda de los que están enterrados, que es otro tema. Son 2 temas diferentes, muy relacionados, ¿no? Nosotros, y ahí va donde introducimos el concepto de deuda justa. O sea, pero ahí es donde empiezan las discrepancias. No tanto. También puede haberla por el tema de los intereses, capaz que no nos ponemos de acuerdo en el cuánto, pero yo creo que hoy por hoy, a partir de que nosotros salimos, dijimos va a haber plebiscito y todo, bueno, empezaron a aparecer proyectos que creo que marcan la sensibilidad de todo el sistema político, al menos el reconocimiento de que hoy hay cobros de intereses excesivos, ¿no? Ya tiene media sanción en diputados un proyecto de ley que baja bastante los intereses, siguen siendo muy altos, pero los baja. Yo creo que es, en cierta forma, un reconocimiento. Pero falta qué hacemos con esos 700.000 o con ese millón que ya están en una situación de no pago porque no pueden acceder al pago de esos intereses. Nosotros tenemos testimonio de préstamos que de 20, 30 mil pesos
se transforman en préstamos, en deudas de 300, 400 mil pesos porque hubo un año de incumplimiento. Hace poco una señora en Florida decía, yo debía 11 mil pesos, lo que me faltaba para terminar de pagar mi crédito. Se me murió un hijo, tuve que gastar esto. Pero lo otro. modificando Cuando esa volví, ley, se podría presentar la inconstitucionalidad, por ejemplo, definiendo usura. Lo que pasa es que, como decía muy bien Conrado, es legal, porque hay una ley que la ampara. Por eso digo, modificando esa ley y definiendo el concepto, se podría claro. solicitar una inconstitucionalidad y ahí se puede llegar a corregir el tema de fondo. Nosotros quisimos que hubiera ley y lamentablemente no hubo ley. Este es el último cartucho. Aparte, vamos a entender, nosotros establecemos en la papeleta que está firmando la gente que los intereses se fijarán por una ley del Parlamento con una mayoría especial de 2/3, lo cual es totalmente factible. La ley vigente hoy fue votada por unanimidad, o sea que votar por 2/3 una ley, si hay acuerdo, es totalmente factible. Es decir, que los intereses, en vez de fijarlos del Banco Central en base a lo que dicen los bancos privados, los fije el Parlamento con 2/3 por una ley. Mientras no se dicte esa ley, porque la Constitución está llena de artículos que dicen se dictará una ley, no se dicta nunca. Mientras no se dicte una ley, esa ley se dispone como disposición transitoria de la Constitución que el interés máximo será del 30% más la inflación. Eso es en base a criterios técnicos actuales, pero si eso se entiende que no es de recibo, que haya acuerdo en el sistema político y por 2/3 rápidamente una ley se puede aplicar si se quiere, se puede votar en una semana. Cuando hay voluntad, se hace. Verónica. Sí, de aprobarse esta iniciativa de consulta popular, ¿Cabildo Abierto tiene estudios respecto a cuál sería su efecto, por ejemplo, sobre el mercado? Porque uno de los puntos que también se cuestionan es qué pasaría con las empresas. ¿Sería atractivo prestar? ¿Eso no incentivaría al crédito que se da de manera informal y sería peor? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la parte de la reestructura de la deuda? ¿Quién se hace cargo de esa reestructura? ¿Cuánto cuesta? Primero que nada, nosotros no estamos diciendo no pago, no es un perdona tutti, esto es pago justo, de la deuda justa. Es decir, el prestamista no pierde porque la deuda justa, ¿cómo se define? En todo caso no lucra, que es distinto. Bueno, no es lo que dicen que están en las empresas. Lucra. No, digo, con lo que plantea Manini, con el proyecto, recuperaría lo prestado, pero no sería rentable. no estaría lucrando. No ganaría lo que quiere ganar. La deuda justa es la deuda inicial llevada a unidades indexadas, más un 4% anual, menos lo que pagó hasta ahora el deudor. Esa es la deuda justa. Entonces el prestamista no perdería, en definitiva, recuperaría su plata en unidades indexadas. Bueno, pero ¿quién sería prestamista solo para ese toma y daca que lo iguala? Bueno, pero yo digo... Ese es el tema. Siempre se está molestando el interés de alguien. Esto es aplicable a los deudores actuales, ni siquiera a los actuales, porque también hay una fecha, al 18 de julio pasado. Las deudas que tenían los uruguayos al 18 de julio pasado. Esa deuda... Ahora, eso también puede ser considerado injusto, porque alguien que debe hasta ese día dice, ¿por qué yo no puedo acceder cuando en realidad también he tenido las deudas son similar? Hasta ese día, pueden ser de 10 años para atrás, pero hasta el 18 de julio. Lo que no se quiere es habilitar a gente que contraiga deudas después de que nosotros anunciamos. ¿Y para atrás no hay límite? Para atrás no hay límite. El límite es a partir del 18 de julio. El que se endeudó en agosto ya no corre en base a nuestra propuesta. El límite es entonces el monto. Y límite de monto, 200.000 unidades indexadas en el crédito inicial. Eso más o menos $30.000, 30 y pico de mil dólares en el crédito inicial. Esto no está pensado para los grandes deudores, para el que puso un hotel 5 estrellas y le fue mal. No, no está pensado para el que pidió medio millón para una mega mansión. Ahí está. Para eso, está pensado para el pequeño deudor hasta $30.000. Tampoco puede ser pequeño y mediano deudor. Entonces, nosotros decimos, si hay reestructura de deuda, si de esos 700.000 uruguayos, 300.000, menos de la mitad, se acogen a la reestructura, lo mismo que hacen las intendencias cuando asume un intendente y hay un atraso tremendo en la contribución inmobiliaria y hace una reestructura, le quita multas, recargo, esto y le permite al deudor, al contribuyente pagar y reintegrarse. Acá va a pasar lo mismo. Centenares de miles de uruguayos se pueden reintegrar al mercado de crédito normal, en blanco, digamos, por decirlo más claro. Yo creo que eso sería beneficioso hasta para la propia economía. Claro, el
prestamista se va a tener que adaptar a las nuevas normas que dice que el máximo de interés es tanto, no el 100% que está ¿Con esas cobrando. nuevas normas igual sigue siendo un negocio rentable? Bueno, duda. 30%, Sí, claro. vamos a ir por lo más bajo, porque capaz que la ley por 2 tercios dice 45%, pero el 30% más la inflación no parece un mal negocio en ningún rubro acá en el Uruguay, Bien. algo que tenga un retorno del 30%. No parece un mal negocio. Diego. Y aparte está estudiado por técnicos que nosotros tenemos Eso económicos. está estudiado por Cabildo Abierto. Diego, pregunta breve. Sí, muy concreta, y en esta misma línea, porque en realidad los intereses no son otra cosa que el precio que tiene el dinero en esos préstamos. Y hay otros técnicos que también han salido a la palestra pública, ajenos al debate político, que han señalado que con este tipo de reforma va a haber una restricción muy importante de la oferta de crédito al consumo. ¿Y esto qué quiere decir? Que las personas que hoy se endeudan a tasas altas porque no tienen una garantía, quizás no aceptan una retención salarial, pero aceptan un interés más alto, van a dejar de tener oferta de crédito. Simplemente el crédito al que esas personas acceden va a desaparecer del mercado, con el riesgo de que exista o se agrande algo que ya está existiendo, que es la oferta informal, ilícita, de préstamos en negro con los riesgos que eso tiene. Hoy hay muchos prestamistas trabajando, inclusive algunos que vienen de otros países y se instalan en Uruguay, a tasas del 200%. Eso está funcionando hoy. Entonces, ojo con acogotar Bien. la oferta legal de crédito. porque Tenemos que hacer surge una este pausa, otro tenemos que hacer una mercado. pausa, pero Unas me da consideraciones teóricas. gracia que justo Diego esté corriendo o citando, o corriendo por derecha a Manini en este bloque. Pero es verdad, citaste los Por derecha, técnicos más liberales. Lo que pasa es que el verdad. populismo es una Hacemos- cuestión que aparece a veces por encima de izquierdas o Ahora derechas. Y esta propuesta hacemos- es populista. Hacemos una pausa y volvemos, senador. ¿Nos acompaña, sí? Sí, Ya cómo no. venimos.